vamos a ver en el tema 16 a los funcionarios, sobre todo, también los laborales, pero los funcionarios sobre todo, en su esfera estatutaria o, si queréis, en su esfera personal. Es decir, vamos a ver todas estas cuestiones que les atañen como individualmente considerados. Y vamos a ver que tienen individualmente considerados, tienen derechos, como vimos la semana pasada, en cuanto, por ejemplo, a la relación con la carrera profesional. ¿Os acordáis? Vimos la carrera horizontal, la carrera vertical, vimos la promoción interna horizontal, la promoción interna vertical, ¿no? Vimos un poco cómo se establecía eso y que se configuraba como un derecho. Acordaros ya que quedaba abierta el tema de la carrera horizontal, que es, digamos, el tema que más de moda está, porque es el que se demanda, pero acordaros que teníamos la cara B, ¿no?, que era la evaluación del desempeño, y que, bueno, pues era una buena idea, pero que, bueno, pues que necesitaba primero la posibilidad de desarrollarlo reglamentariamente. Ya hay habilitación legal, ¿se entiende? O, por ejemplo, al menos en la Comunidad Valenciana, con la Ley de Función Pública Valenciana, y os dejaba allí también un dictamen del Consejo Consultivo Valenciano que ya decía que, bueno, respetando los márgenes que marcaba el texto refundido del EBEP y la normativa valenciana, ya se podía plasmar esa carrera horizontal. También digo decir que lo conozco más porque, por ejemplo, en mi ayuntamiento pues nos han puesto una sentencia condenatoria donde nos obligan a, en un plazo de 6 meses, implantar la carrera horizontal, con lo cual pues es un tema que es demandado y tal, pero que digo siempre igual, es decir, son instrumentos que se pueden usar tanto para bien como para el mal. Y que si los usamos bien, pues no tendrán ningún problema, y que estos instrumentos están hechos, por lo que os decía, pues para mejorar y para progresar, pero que nadie confunda la carrera horizontal, sobre todo, con, entre comillas, trienios. Bueno, pues vimos el otro día lo que os decía, ¿no? Esos derechos relacionados con la carrera profesional. Hoy vamos a ver los derechos relacionados con las retribuciones y los derechos relacionados con el tiempo. Empezaremos a ver los derechos relacionados o establecidos de carácter colectivo, aunque ejercidos con carácter individual, ¿vale? Y veremos un poco toda esa normativa. Régimen jurídico que nos encontramos aquí. Bueno, en primer lugar, texto refundido del EBEP, ¿vale?, que sabemos que es normativa que nos es de aplicación. También vamos a ver la Ley de Bases de Régimen Local, sobre todo el artículo 93. Vamos a ver el texto refundido de régimen local, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando cojamos y estudiamos toda la materia que afecta a nivel de personal, tenemos que ir siguiendo el texto refundido, porque el texto refundido es la norma básica que se nos aplica también, y nos va a decir cuándo tenemos que ir a la normativa estatal y cuándo a la normativa autonómica. Y por eso era importante las divergencias normativas que tenemos según la comunidad autónoma. Es importante, como decíamos en la clase primera de este tema, tener claro dentro de los códigos del BOE, aunque sea el índice, con la normativa autonómica que nos afecta en toda esta materia, porque no solamente es de la comunidad autónoma, es que nos va a afectar también a nivel de régimen local. Por tanto, importante el texto refundido de régimen local. Luego ya tenemos, lo vamos a ver hoy, el Real Decreto 861/86, que es el que establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de administración local, que aunque es un reglamento pues que es muy antiguo, ¿vale?, pero que, bueno, que sigue estando de aplicación y sigue estando en vigor. De hecho, lo aplicamos cada año cuando, a la hora de la confección del presupuesto, nos toca calcular los límites para específico, productividad y gratificaciones que marca el famoso artículo 7 del 861/86, que luego veremos. Vale, pues bien, en primer lugar, ¿qué tipos de retribuciones van a haber? A ver, dos: las básicas y las complementarias. Y aquí estamos a lo que marca el texto refundido del EBEP. Las básicas, bueno, las básicas es las que retribuyen al funcionario según su adscripción, ¿vale?, a cuerpo, escala o subgrupo, ¿vale? También por su antigüedad. Y dentro de estas, dentro de las básicas, están comprendidas los componentes sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.
Luego remataremos esto. Luego están las complementarias. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen al puesto, la carrera profesional, el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. Y luego están las pagas extraordinarias, que son 2 al año, cada una por un importe de una mensualidad básicas y la totalidad de las complementarias, salvo en lo referido a los que veremos luego artículos 24 C y D. ¿Vale? Ahora veremos esto. Y luego hay otra cosa que es importante. Yo pensaba, esto es una tontería, ¿qué tal? Seguramente tengo que poner algún informe. No se podrá percibir participación en tributos o cualquier otro ingreso de las administraciones como contraprestación de cualquier servicio, ni participación o premio en multas o cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios. Y dices, hombre, esto que dices igual es un poco, no hace falta decirlo, ¿no? Demonios, hace falta decirlo, porque a veces me he encontrado con que me ha llegado alguien diciendo, oye, es que la subvención esta que dan para el puesto de trabajo que estoy ocupando yo, que la tengo que cobrar yo. ¿Cómo? Claro, porque está subvencionando mi puesto de trabajo. No, perdona, está subvencionando al ayuntamiento por tener tu puesto, no a ti. Porque, volvemos a decirlo, los funcionarios cobran retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Y son las que son, y no hay otras. Y además esto está prohibido. Bueno, pues aún así se hace, no voy a decir también los programas ni de tal, y he visto ayuntamientos donde además se paga. ¿Vale? Sobre todo cuando nos encontramos con leyes bastante, es decir, invasoras, en el sentido de que se meten tanto y son... Es que no quiero comentar más del tema porque tampoco es plan. Pero que a veces hay leyes que regulan tanto, que saben mucho de lo suyo, pero que a veces obvian el régimen estatutario de los funcionarios que estamos viendo. Y nos pasa cuando determinados complementos que se pagan del ayuntamiento, pues el funcionario lo reclama y en algunos de estos se les paga, ¿vale? Pero bueno, este artículo 22.5, que a mí me parecía que era una bobada, pues que no es tan bobada. Hay gente que, sobre todo con materia de subvenciones que financian plazas, que nos encontramos con estas cosas. Bueno, pues bien, ¿cómo se articula esto en la administración local? Bueno, pues en la administración local nos encontramos primero el artículo 93.1 que hemos señalado antes. Y lo que dice es que las básicas y las complementarias tendrán la estructura que marque el Estado. ¿Vale? Lo mismo dice el texto refundido del régimen local, que vuelve a decir lo mismo, ¿no? Lo de la percepción directa de premios o de... ¿vale? Ni por decir que los funcionarios no cobran por hacer informes, ni por dar, ni por cuál, ni por no sé qué, ni asesorías, ni leches, porque por eso son funcionarios. A veces hay que decir, pues está dicho, 153.2 ahí en lo pequeñito. Y luego tenemos en el 861/86 que con la misma advertencia, en la letra pequeñita, nos vuelve a remitir a la normativa de por tanto, en materia de retribuciones. Tenemos que ir al texto refundido del EBEP, artículo 22, que ya hemos visto. ¿Con qué límites? Estamos siempre aquí, ¿no? ¿Con qué límites estamos a todo esto? Bueno, pues los límites son los siguientes. Nos encontramos con el texto 21 del texto refundido del EBEP. Y lo que hace es que el límite lo marca la ley de presupuestos, evidentemente la ley de presupuestos del Estado. ¿Y qué viene a decir esto? Dice que no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites que anualmente se fijen en la ley de presupuestos generales del Estado para personal. En la administración local nos vuelve a remitir a la ley de presupuestos generales del Estado. Es decir, aquí tenemos como el 154 del texto refundido, nos remite al texto refundido del EBEP, ¿vale? Como no puede ser de otra manera tampoco, ¿vale? Porque era lo que marcaba así. Vale, pues ¿cómo estamos? Hombre, pues ya nos queda poquito, pero estamos con la ley de presupuestos del Estado de 2023. Y esto siempre se regula artículos 19. En este caso, lo que dice el 23, y esto pues lo cambiamos cada año, es que en el 2023 habla que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global
superior al 2,5% respecto de las vigentes a 31 del 12 del 22 en términos de homogeneidad. Si crece porque tenemos una plaza más, pues esa plaza más no se cuenta. Hablamos de homogeneidad. ¿Vale? Además, establece que se aplicarán en este caso, y aquí habla, pues bueno, pues dos cosas novedosas respecto de la anterior ley. Lo que dice es por ejemplo, este era el fijo, ¿no? El 2,5, parece que esta es la tónica y hay un 0,5% más y otro 0,5% más. O sea, que el máximo podría ser de un 3,5, que es que el IPC, el índice de consumo armonizado, en este caso fuera al nivel de septiembre no fuera superior fuera superior al 6%. Es decir, si el IPC se va, pues un 0,5% más. Esto en cuanto al coste de la vida. Y luego hay otro, ¿vale? Ahí dice cómo se calcula, pero bueno, hablamos del IPC al 0,5, ¿vale? Y luego hablamos el PIB. O sea, el primero era por el coste de la vida y otro era porque crece la economía. Entonces, si el Producto Interior Bruto, el PIB nominal en 2023 se incrementa respecto del previsto en la ley de presupuestos del Estado, pues habrá otro incremento del 0,5%. Y luego ya dice, pues, ¿cómo se va a calcular? Bueno, pues al final nos dicen que se ha superado o no, esto lo calcula el Estado y habrá que hacerlo y tal. Pero quedaros con este límite. Ahora diremos por qué, porque veremos cómo se calcula respecto de las básicas, ¿vale? Y algunas complementarias. Veremos el límite dónde está. Y luego, respecto al personal laboral, básicamente, no voy a enrollar, lo que nos dice que se aplica el mismo porcentaje del apartado 2, esto es el apartado 4, el que hemos visto antes, ¿vale? Y se exceptúa respecto a esto, que también es una novedad, las prestaciones de la seguridad social, las cotizaciones a cargo del empleador, indemnizaciones por traslados, pensiones y despidos, o luego las indemnizaciones por gastos que hubiera realizado el trabajador. Vale, no vamos a decir aquí más historias. Bueno, pues dicho o fijados los límites que marca la Ley de Presupuestos del Estado para el 23, para el 24 veremos que nos encontraremos. Es decir, antes esto lo hacía con una ficha, este año he necesitado 2. Vamos a ver las retribuciones básicas. En primer lugar, 93.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, ya hemos dicho que nos la marca la misma que establezca el Estado para toda la función pública. Y esto lo tenemos en el artículo 23 del texto refundido del EBEP. Y aquí lo dice que las básicas se fijan por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es decir, ya nos encontramos con que hay un tope máximo, 2,5, ampliable en 0,5, ampliable en 0,5. Pero dice que las básicas las fija el Estado. No es, las fija el Estado. Y entonces es el sueldo, ¿vale?, asignado a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional, ¿vale? Luego lo veremos, pondremos el ejemplo, iremos ahí de presupuestos y lo veremos. Y luego están los trienios, también, por cada subgrupo o grupo de clasificación profesional y que se devenga por cada 3 años de servicio, pues un trienio. Y luego ya nos vamos a el artículo primero del 861/86, donde dice lo mismo. Marca lo que nos remite a lo que establecido en el texto refundido del EBEP y nos remite a lo que establece el límite genérico de la Ley de Presupuestos del Estado. Bien, hasta aquí, correcto, lo vamos cogiendo, no hay ningún problema. Vale. Y ahora pregunta por los test. ¿La paga extra es una retribución básica? ¿Qué me decís? ¿Qué es la paga extra? ¿Qué tipo de retribución es? ¿Básica o complementaria? Bien. Bueno, me decís las dos. Efectivamente. A ver, es que caen los test. La paga extra no es
un tipo de paga. Es decir, es una paga extra. Entonces, nosotros recibimos 14 pagas. Y la paga extra de junio, pues es la paga extra de junio, que será 11 pagas junto con la paga de junio. Igual que tenemos la de mayo. Fijaros aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, en la Comunidad Valenciana os voy a decir lo mismo, ¿vale? Pero quedaros con que exclusivamente sueldo y trienios. La retribución básica son sueldos y trienios, no tiene más. Vamos a ver lo que decíamos del texto refundido del EBEP en el artículo 22, ¿vale? Dentro de ellas, de las básicas, estarán los componentes sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. Por eso os digo que una paga extraordinaria no es un tipo de paga, es una paga extraordinaria. Hay una paga en enero, hay una paga en tal, y hay esto, ¿vale? Cataluña, por ejemplo, pues bueno, pues el texto refundido 1.97 habla, porque decíamos, pues las básicas suelen hacer lo mismo, ¿vale? Dice, bueno, ¿y qué dice la ley de presupuestos del Estado? Lo tenemos en el artículo 19.5, todo está 19.20 cuando miréis, y aquí si veréis, vemos que hay 12 mensualidades. ¿Veis los grupos A1, A2, grupo B, C1, C2? Y está el grupo E o agrupaciones profesionales, ¿vale? Que es los antiguos, pues eso, conserjes, ujieres, etcétera y tal, ¿no? Que era lo que había así y tal. Y vemos que aparece los grupos, como decíamos, y luego aparecen el sueldo y los trienios. Entonces, todos los funcionarios del Estado englobado como país, el A1 tiene un sueldo en 12 pagas de 15.459,72 y trienios dividido en 12 mensualidades de 595,08. Eso es lo que cobran por sueldos y trienios. Y luego te dice además, respecto de las pagas extras de junio y de diciembre, te dice lo que se cobra por las pagas extraordinarias en los sueldos y en los trienios. Entonces, entramos en lo que hemos visto. Lo digo para que vayamos sacando conclusiones. Hay un incremento máximo que no se puede experimentar del 2,5, fijo, con 0,5 y 0,5 de variables. Pero cuidado, el sueldo, no hablamos de incremento, el sueldo lo fija el Estado. Los trienios también. Luego, las retribuciones básicas no existe duda alguna de cuáles son. Vamos a complicarlo un poco. Llegan las complementarias. Las complementarias las tenemos en el texto refundido del EBEP, en el artículo 24, y viene a establecer básicamente algo que ya nos irá sonando. En este caso, lo que dice es que la cuantía y estructura de esas retribuciones las fijarán las leyes de cada administración pública, pero marca unos factores. Primero, la progresión alcanzada del funcionario dentro del sistema de carrera administrativa. Vale. Segundo, la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño, ¿vale? O condiciones en las que se desarrolla el trabajo. Y luego ya está el grado de interés, iniciativa y esfuerzo del funcionario o el rendimiento y resultados. Podría parecerse, no tiene por qué ser así, que aquí estamos hablando del complemento de destino. Aunque si hablamos de un sistema de carrera horizontal, podría haber otra progresión distinta. Ya he dicho que cuando vimos el otro día, que es un poco también la polémica, es decir, estaría bastante sencillo plantear, y dice, bueno, yo me voy a jubilar con nivel, habéis visto, vimos el otro día las escalas, ¿no? Yo qué sé, un A1 está entre el 20 y el 30. Si yo me voy a jubilar con nivel 22 siendo A1, no puedo llegar nunca al 30, pues podrías hacerlo de acuerdo con una carrera horizontal. Pero, sin embargo, los tiros no van por ahí y como la ley establece otro tipo de escalas, otro tipo de elementos, pues se ponen que podían ser aparte del complemento de destino y deja un poco, ¿no?, que sea la RPT la que fije ese complemento de destino, que estaría un poco también imbuido por el tema del específico. Porque, claro, a veces cuando meditas un poco sobre esto, dices, hombre, si ya me decís que el complemento de destino no es el que marca dentro de la carrera administrativa, de la carrera profesional, pues sí que lo marca, digamos, la
el puesto a través de la relación de puestos de trabajo, pues es un poco complicado. A veces ya distinguir, bueno, pues no sé, igual esa dificultad técnica se puede traer a través de destino y no específico. ¿Vale? Con lo cual vemos que hay un poco de, no sé, iba a decir medio de perversión de las cuestiones, pero que sepamos que la nomenclatura no viene en el texto refundido de DEBEP. Lo otro se parece bastante al complemento específico, aunque ya he dicho que de acuerdo con lo que ahora está evolucionando todo esto de la carrera horizontal y cómo está evolucionando, podría también esa especial dificultad técnica, responsabilidad, etcétera, aplicarse al destino también, ¿vale? Pero bueno, y el grado de interés, aquí hablaríamos de la productividad, pero también podríamos, no sé, poner las gratificaciones cuando se realice fuera de la jornada laboral. Luego veremos esto un poco. Por tanto, lo que dice es que el texto refundido del EBEP, en cuanto a la estructura, dice, tienen que conservar estos factores, pero cada uno le pone lo que quiere. Bueno, pues vamos a verlo. Entonces nos encontramos con que la administración local, artículo 93.2, dice que las retribuciones complementarias se atendrán asimismo a la estructura y criterios que establezca el resto de funcionarios públicos y su cuantía será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los máximos y mínimos que figuren por el Estado. Y aquí nos encontramos con esa cuestión, que no lo hago más, pero ¿os acordamos del 19.2? Cuando hablábamos del 2,5. Entonces, claro, vamos a ver. Si el sueldo lo fija la ley de presupuestos, trienios lo fija la ley de presupuestos, destino lo fija el grado, el pleno, a través de la RPT, pero el importe, ya veremos ahora, lo fija la ley de presupuestos. Al final, ¿qué ocurrirá? Pues que el 2,5 y tal y cual a que nos afecta es al específico productividad y gratificaciones. Es decir, que es una cosa que es importante. En ningún sitio pone que aprobada la ley de presupuestos del Estado, el específico te suba un 2,5. O sea, podría perfectamente la corporación aplicar el sueldo. Es más, el 2,5 es un máximo. Es decir, nada impide que la corporación suba el específico un 1,5 o un 1. No sé, nadie lo impide, ¿eh? Es más, yo, por ejemplo, cuando ahora se ha cogido y se ha cumplido este 0,5, pues eso lo tendría que acordar el Pleno. ¿Por qué? Porque en destino, en sueldo y en trienios está claro, pero el específico hay que aprobarlo. Porque el específico lo pone el Pleno, no lo pone el Estado. Lo que te dice al final es que el máximo es este, el 2,5. Esto quiero que se entienda, porque esto a veces tiene un poco de, o nos puede generar un poco de lío. El complemento de destino. Bueno, el complemento de destino, lo que decíamos, son, aquí vamos al 861/86, de los intervalos de los niveles de puesto de trabajo son los que fijen para los funcionarios de la Administración del Estado. Y aquí tenemos que ir al artículo 71 y 70 del 364/95. Y aquí nos encontramos, dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación asignará nivel a cada puesto de trabajo. ¿Atendiendo a qué? A criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como complejidad territorial funcional de los servicios en los que esté situado el puesto. Fijaros que no hablamos de plaza, hablamos de puesto. Y entonces, independientemente del puesto, el sueldo será el mismo para todos los funcionarios de España. Lo mismo ocurre con los trienios. Lo mismo ocurre con el sueldo y trienios de la paga extra. Pero ya cuando hablamos del destino, lo que se cobra a ese nivel, lo cobra igual. Es decir, un nivel 25 lo cobra igual cualquier funcionario del Estado que tenga nivel 25. Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales. Lo que quiero decir es que, ¿por qué es 25 y no 20? Si tú tienes entre el 20 y el 30, el puesto es el que marca. Por eso os decía que no estaba tan claro ya que
específico y destino no estuvieran relacionados. Fijaros, criterios de especialización, responsabilidad, competencia, pues también podría estar en esto. Y además lo fija el Pleno al puesto. Luego, ¿puede ocurrir que uno tenga un nivel de destino 25 y otro tenga un nivel de destino 30? Pues podría ocurrir. ¿Pero eso quién lo marca? El Pleno, a través de la aprobación de la RPT. ¿Vale? Vale. Lo que también dice es que, bueno, pues no podrán obtener el puesto de trabajo, no incluidos los niveles del intervalo correspondiente. Ahora veremos esos intervalos cuáles son. Dice, y lo que decíamos, ¿quién dice en cada intervalo lo que se cobra? La Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y luego ya, lo que decíamos, a la hora de consolidar grados, bueno, pues solo podrán consolidar grados incluidos en el intervalo correspondiente al grupo que figure en su escala, bueno, pues de acuerdo con lo establecido que esto nos marcaría, pues bueno, lo que marca el 72 del 364/95, que serán 2 años continuados y 3 no continuados, ¿vale? Bueno, pues ya está. No tiene tampoco mayor historia. Es decir, lo que dice 72 es todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal para el desempeño de un puesto o más puestos del nivel correspondiente durante 2 años continuados o 3 con interrupción, con excepción de lo dispuesto del apartado 6, que no haya entrado ahí. ¿Qué significa esto? Que el grado se puede consolidar. ¿Vale? El grado se puede consolidar. Es decir, tú, por ejemplo, te pegas 2 años seguidos en un puesto de nivel 25 y si luego concurres y te vas a un puesto nivel 23, pues mira, es decir, te llevas tu consolidación de grado allí. ¿Vale? Bien, ¿cuándo o dónde lo pone? Pues Ley de Presupuestos del Estado, el complemento de destino está aquí. Entonces, fijaros los niveles, ¿vale? Las escalas. Las escalas son lo que decíamos, lo tenemos del 364/95, del reglamento que lo desarrolla, y vamos a hablar del 20 al 30, el A2 16 a 26 y luego el C1 del 11 al 22 y el C2 del 9 al 18 y luego el E, que antes era el E, ¿vale? Pues ahora son el de 7 al 14. Y me decís, oye, ¿y el B? Es que el B no estaba contemplado ahí. Entonces es un poco, ¿qué hace? Es decir, esto no significa que no hayan grupos B. ¿Vale? Si hay grupos B. Recuerda que un grupo B, lo vimos el otro día, era aquel que era un técnico superior de formación profesional, un técnico superior, ¿no? El técnico medio ahora sería el C1, ¿vale? Y estaría entre el C1 y el A2. ¿Qué se hace? Se interpola. Eso es una operación matemática y, bueno, básicamente os lo resumo, los que lo hacen, el destino estaría a la escala entre el 14 y el 24. ¿Vale? Y entonces ahí tenéis lo que marca el destino. Que uno que tenga destino 20, pues cobra en este caso en 12 mensualidades 6.129,48. Da igual donde esté, va a cobrar eso. Es decir, el que hace que tú estés entre el 21 o el 22 o el 23 es el pleno a través de la RPT. ¿De acuerdo? ¿Tenemos claro? ¿Hay alguna duda, comentario? No, se va entendiendo. No vamos a fallar. Porque a veces cuando os preguntan de todo esto, a veces, vaya, lo que suelen meterse a veces si la paga extra es una paga básica, o es una complementaria, o es tal. Lo digo porque en la experiencia de los test suele ocurrir esto. ¿No? Y luego tener claro lo que son el tipo de retribuciones que hay. ¿Eh? Bueno, veo que lo tenéis más o menos claro. Estáis escribiendo. Pues si no hay RPT, pues es que debe haber RPT. Porque la RPT es la dimensión jurídica del puesto. Pues hay inventos. Por ejemplo, antes habían. A ver. No, me pregunta si se. Bueno, primero, RPT tiene que haber. ¿Vale?
Si no, hay catálogos y hay cosas que se parecen a la RPT, pero que realmente no son una RPT, son parches que se van poniendo y que, bueno, es decir, pues es lo que pasa. También puede haber un ayuntamiento sin plan general de ordenación urbana o como ahora se llame plan de ordenación estructural, pues sí. Debería tenerlo. ¿Por qué? Pues porque lo que decíamos el otro día, tanto la plantilla, RPT, oferta de empleo público, todos son instrumentos de ordenación de los recursos humanos. Entonces, cuando no tienes RPT, pues vas cojo. Porque no puedes, no están asignadas las funciones, no está todo. Es decir, la RPT es un sistema armonioso, si quieres, de compensaciones. Es decir, criterios un poco objetivos de por qué los destinos son por qué son otro. Porque, claro, a ver, aquí vamos a aplicar lo mismo. Es decir, porque uno cobra X y otro cobra tal, porque un puesto vale tanto y otro puesto vale más o vale menos, o porque tal. Hay que establecer unos criterios. Si los criterios no están, pues es complicado. ¿Qué ocurrirá? Pues que todo el mundo seguirá igual. Es decir, por ejemplo, todos los auxiliares de la casa pues cobran igual. Pues bien, pues ya está. Mira, no hace falta de RPT. Los auxiliares, los administrativos, los técnicos, a uno, todos cobran igual. Da igual que atiendas al público, da igual que no atiendas al público, da igual que estés mañana y tarde, da igual que seas tal. Es decir, da igual que uno a uno mande a 10 personas, da igual que mande a 5. Es decir, claro, son cosas que no se pueden. Luego, lo que me decías, a ver, ¿se puede coger un 18 cuando después de llevar de un C2? No. ¿Cómo que un C2? 19, no. No, porque tú no hay vuelta atrás. ¿Vale? Es decir, tú llegas, acordaros que lo que hablamos es, mira, va bien la pregunta, porque yo, por ejemplo, no sé, a veces me ha pasado, ¿no? Gente que me dice, yo es que soy tal, soy cual. Yo, hablamos de responsabilidades y cosas. Yo decía, no, si yo soy torero, pero aquí trabajo de interventor. Es decir, tú te has sacado una oposición y acordamos que los grupos, ¿vale? Era un encuadre y las escalas eran como funciones y hacíamos los grupos por un nivel de estudios. Entonces, si tú llegas y tú puedes tener una licenciatura en Derecho que te habilitaría para ser una 1, pero lo que te quiero decir es que si tú te has sacado una oposición de C2, como si eres catedrático, es decir, aquí estás de C2, ¿vale? Entonces, tú no puedes, si tú coges y eres, lo que te he dicho antes además, es que tú no puedes ocupar grados que no sean de todo esto. Tú puedes hacer técnicas, por ejemplo, de provisión, la mejora de empleo. Si tienes la titulación de forma temporal, tú puedes estar de un C1, de un C2, pasar a un C1. ¿Vale? Pero, por ejemplo, aquí ya entro que no es mi especialidad, pero más que te compensen con el específico generalmente. ¿Por qué? Por el específico del puesto. Pero tu máximo está en el destino que tú tengas, en la horquilla que tienes del grupo. ¿Vale? O tú podrías cobrarlo, ¿vale? en el otro. Pero tú no puedes consolidar, siendo C2 de plaza en propiedad, un 19 que está reservado a un C1. Luego ya, lo que decimos siempre, en cada sitio se lava la ropa de una manera distinta y dices, Oscar, pues yo me he encontrado, ¿qué tal? No, pues bueno, yo creo que no debiera ser. Pero bueno, es lo que sea, ¿vale? Quedaos también, os lo dejo en la nota de la ficha del grupo B, ¿vale? Que el grupo B interpolamos sería entre el 14 y el 24. Bueno, pues, complemento específico. Ya vamos mirando. El específico, fijaros una cosa que es importante, que el específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo. ¿Qué ocurre? Ocurre que, pues mira, ocurre lo que va a ocurrir con la carrera horizontal. Pues que al final se va a implantar, pero se va a implantar mal. Es decir, en no todos los puestos de trabajo, en principio, cuando se ideó esto, iban a cobrar específico. Por eso, cuando hablábamos del texto de refugio de la web, que no hace más que coger o seguir la línea marcada por ahí 30/80, habla de la complejidad que yo que os decía. Claro, es que generalmente se puede hacer por el destino. Es decir, no estaba previsto que
los puestos de trabajo todos cobraran complemento específico. Porque aquí hablamos de hacer una especial dificultad técnica, dedicación, ¿vale? Incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad, penosidad. Dices, bueno, algunos de estos también se pueden asignar al complemento de destino. Y ahora te encuentras con gente, pues, yo qué sé, me vais a perdonar, pero viendo esto, pues dices, hostia, hay puestos de, no sé, de mantenimiento, no voy a decir tal, que dices, bueno, ¿y dónde está aquí? Que cobran complemento específico. Por lo tanto, esto es algo que está desfasado. O sea, el complemento específico ha pasado a ser pues, un elemento más. Y como se abrió la carrera, o se abrió la espita, si queréis, en el texto refundido, en el EBEP del 2007, del tema de la carrera horizontal, la carrera vertical, todas estas cuestiones, pues al final lo que era una cosa para una cosa acabará siendo otra. Igual pasa, luego lo veremos, que claro, cuando la productividad no se usa para lo que es, acaba siendo específico. Y de hecho, te encuentras con que hay veces que, claro, vas a pleitos de un señor que dice, mire, es que yo llevo cobrando una productividad de 300 euros al mes y hace 15 años que la cobra. ¿Eso es productividad? No. ¿Os acordáis de la desviación de poder? Usted le está llevando productividad, pero eso es complemento específico. No, pero no, perdone. La habrá usted hecho mal, pero claro, cuando usted le ha reconocido a este señor durante 15 años que está cobrando 300 euros al mes por hacer su trabajo, pues al final resultará que eso es específico y se lo tiene que reconocer y se van al juzgado y se gana. ¿Pero por qué? Porque es una institución que no se ha usado para lo que debería usarse. ¿De acuerdo? Eso es el complemento específico. Dice, en ningún caso se puede asignar más de un complemento específico a cada puesto de trabajo. Claro, porque evidentemente cada puesto es distinto. Entonces, claro, aquí ya hablamos con que un poco lo que decíamos, el sueldo es a la plaza, el trienio es a la plaza, ¿vale? El destino es al puesto y el específico es al puesto. Lo único, la diferencia es que el específico sí que lo marca el Pleno a través de la RPT, porque no está pensado tampoco para que tenga que a todos los puestos, aunque se haga. Y aquí entramos con que, ¿cómo se hará esto? Bueno, pues habrá que establecer esa modificación con carácter previo, pues de efectuar una valoración del puesto atendiendo a las circunstancias que hemos visto en el punto anterior. Y aquí entramos, pues todo es la relación de puestos de trabajo, ¿vale? Que tendrá que hacerse. Nosotros, por ejemplo, en mi ayuntamiento, pues hemos pasado un proceso, estamos en ello, es un proceso bastante gravoso. No sé ahora con la situación que tenemos si se podrá llevar a cabo o no, porque cambian las circunstancias políticas, entonces veremos a ver, pero que es el Pleno el que le corresponde esa relación de puestos de trabajo, estableciendo el complemento específico y la respectiva cuantía. Pues claro, eso de hacerlo. Y dice, ¿qué límite tenemos aquí? Bueno, pues ya veremos que hay dos límites. Uno, el límite que veremos del artículo 7, que son los genéricos, ¿vale? Que tenemos en la ley de presupuestos de cada año, para los presupuestos que hacemos cada año, y luego el global del 2,5. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se aprueba el presupuesto, hay que a veces que modificar la RPT o habrá que modificar, porque nosotros ahora, imagínate, aprobamos el presupuesto. Yo ya no sé si lo aprobaré o no lo aprobaré en el ayuntamiento, pero aprobamos el presupuesto. Entonces, es una previsión, ¿vale? Pero ahora mismo también ha ocurrido, cuando hay una situación política complicada en el Estado, no hay ley de presupuestos, o yo no he visto un borrador del 2024. Entonces, cuando empecemos a coger el 2024, si está prorrogado, lo que haremos será coger y aplicar completo destino lo que había. ¿Ya te has previsto más? Bueno, yo no he previsto más, pero lo que había, ese incremento del 2,5, pues aplicaremos ese artículo porque estará prorrogado. Y entonces, ahora llega el Estado y dice, no, ahora será más, dentro del 2,5 del 3. Pues lo pagaremos con efectos retroactivos, pero que irá puesto ahí. Pero lo que quiero decir es que el Pleno tiene que acordar subir el 2,5.
Porque en la ley de presupuestos no manda sobre el específico. El específico lo pone el pleno. Entonces tú tienes que coger, tienes que sumar todo. Es decir, lo que tienes dado por la ley de presupuestos, mirar lo que te queda y ahí puedes subir. Pero que el 2,5 más el 0,5 más el 0,5 no es por ministerio de la ley. El destino sí, lo que es el nivel de grado, el sueldo, el trienio, sí. Tienes tantos trienios, sabes lo que cobrarás, porque eso es por ministerio de la ley de presupuestos. ¿Vale? Pero en el específico no. Entonces yo lo que defiendo al final es que el específico lo tiene que acordar el pleno. ¿Cómo? Modificando la RPT y subiéndole a cada puesto un 2,5%. ¿Vale? Que ese es y luego hay otro límite que vamos a ver. Ando que son dos límites. El genérico, que marca la ley de presupuestos del Estado, que ya hemos visto, 19.2, más luego el del 7 del 861/86. Vamos a ver la productividad. Fijaros, la productividad, dice, aquí habla de especial rendimiento, la actividad extraordinaria, el interés y la iniciativa. ¿Vale? Fijaros que os dejo aquí una sentencia del 21. Intento no daros el coñazo con muchas sentencias, salvo que yo creo que en este caso lo explica bastante bien. Esta sentencia dice, el complemento de productividad no responde al grupo de titulación ni al nivel del puesto de trabajo, sino a una actividad realizada por el empleado público y su fijación a partir de su labor y de los criterios que establecen los preceptos que definen este concepto retributivo. ¿Vale? Y fijaros aquí que dice. Dice, cuidado, porque la productividad no es un regalo, no es una cosa. Responderá a circunstancias objetivas relacionadas directamente al desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo. Luego, primero, para poder cobrar una productividad, hay que fijar unos objetivos. Es decir, hay que decir por qué. Y hay que cumplirlos. Y tiene que hacer unas circunstancias objetivas. Y además dice que otra de estas mentirijillas del derecho administrativo, dice, no genera ningún tipo de derecho individual. Bueno, salvo que la uses en fraude de ley. Pero claro, si tú le pides a un señor por hacer no sé qué, es decir, mira, por hacer esta función vas a cobrar productividad de 60 euros al mes. Y plan, resulta, bueno, a ver, es que esa función está dentro del puesto. Luego, por lo tanto, lo que le estás pagando es específico, no es productividad. ¿Vale? Por lo tanto, si la productividad está bien hecha, no genera ningún tipo de derecho individual al cobro de la productividad. ¿Vale? Al cobro de la productividad. Las cantidades que perciba cada funcionario serán de conocimiento público, tanto por el personal como por los sindicatos, y le corresponde al pleno de cada corporación determinar en el presupuesto la cantidad global asignada a la productividad, con los límites que marca el 7 y la ley de presupuestos del Estado, 2,5, ¿vale? Pero será el alcalde el que va a distribuirla, ¿vale? Con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno. ¿Qué ocurre? Que si tú no entiendes bien, así y tal, el complemento de productividad, pues, no sé, viajarás. Yo he viajado al Tribunal de Cuentas a declarar por el complemento de productividad. ¿Por qué? Porque el complemento de productividad es un complemento muy complicado. Aunque parezca que es muy sencillo, es muy complicado. Porque cuando se pagan productividades, y solo basta mirar las resoluciones de alcances o de cuidamiento contable por presentar cuentas donde hay una productividad que no está justificada, es decir, la típica acuerdo donde no, se pagan 300 euros al mes y repite trimestralmente a los funcionarios y tal. No, perdona. Es decir, el alcalde es el que la reparte, pero de acuerdo con los criterios objetivos aprobados por el Pleno. Entonces, claro, cuando no haces eso, entras en ¿qué hemos hablado? Pues lo hemos hablado 1000 veces. Entras en arbitrariedad. ¿Nos acordamos? Entras en la arbitrariedad. Es
Nosotros huimos de la arbitrariedad. Podemos acampar en la actividad reglada o en la discrecional, pero no en la arbitrariedad. Y en el concepto de productividad tiende mucho, al menos en mi experiencia, evidentemente eso está cambiando, ya va uno pues también generando trienios y va la cosa cambiando y ya no se ven estas burradas, pero que tú no puedes pagar productividad sin criterios objetivos aprobados por el Pleno. Porque cuando tú hagas esto, entras en enjuiciamiento contable. ¿Por qué? Pues porque tú estás adoptando una resolución, pues eso, injusta, que implica un menoscabo a los caudales públicos. Y por eso veréis que si miráis en el ámbito de la jurisprudencia o de las sentencias del Tribunal de Cuentas, pues os encontraréis con que hay muchos alcaldes que les han tocado la mejilla o la galta que dicen aquí como consecuencia de esta productividad. ¿Por qué? Pues porque el específico pues es el acuerdo de pleno, las gratificaciones que ahora veremos, que también se confunden con las horas extra. Pero bueno, es decir, se ha hecho, bueno, estará mejor o se ha hecho, pero la productividad, sin criterios para medirla, ¿cómo la pagas? Pues de forma arbitraria. Y ahí es donde luego llega el llanto de inclusión. En la próxima vuelta intentaré poner alguna sentencia aquí del tema de la productividad. No voy a traer la que fui yo a declarar. O igual sí, la tengo por ahí guardada. Fui de perito, no fui de investigador. Yo informaba en contra, por eso pasaba estas cosas. Porque, bueno, pues porque es así. Eso es la productividad. Pues luego llegamos a las gratificaciones. Las gratificaciones, las tenéis en el artículo 6. Dice también, el Pleno determinará en el presupuesto una cantidad global destinada a la asignación de gratificaciones de funcionarios dentro de unos límites que ahora veremos, ¿no? Los famosos límites del artículo 7 del 861/86, que es un poco así, ¿no? Y el alcalde, será el alcalde, el que establecerá la asignación individual con sujeción a los criterios que haya establecido el Pleno. Claro, ¿qué es lo que suele establecer el Pleno? Pues la hora. ¿Por qué? Porque las gratificaciones, en principio, las gratificaciones están realizadas fuera de jornada laboral. ¿Veis? Habrán de corresponder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada de trabajo. ¿Y esto qué suele ser? Pues horas extra. Pero no es así. Es decir, en ningún sitio pone que tú tengas, tú puedes coger servicio extraordinario de tanto, pues no tiene por qué ser, puede ser por servicio, puede ser tal. Lo normal es ponerlo en unidades, tanto la hora. Entonces, vengan así establecidas. Y aquí también llegan pues los líos. ¿Por qué? Pues porque a veces las horas extraordinarias surgen por una mala planificación de personal. Ya no voy a decir malas, sino a veces pues con un poco de mala fe se provoca para cobrarlas. ¿Vale? Luego, cómo se distribuyen, también son fuentes de problemas siempre. Pero una cosa que es importante tanto en la productividad como en las gratificaciones, igual, que en ningún caso pueden ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. Porque al final, cuando uno coge y le pagan, porque tampoco pone en ningún sitio que la gratificación se la tengas que pagar en horas extra, se le puedes también quitar, pues yo qué sé, darle días o dejarle que entre más tarde o 1000 cosas, ¿no? Lo que ocurre es que esto es lo mismo. Es decir, hay mucho abuso y hay mucha cuestión. Entonces, a veces pues, se intenta regular a través de una tramitación previa a su realización, ¿no? Es decir, hay veces que dices, coño, es que no puedo prever las horas extra, ¿qué tal? Yo también lo entiendo todo, ¿no? Que a veces las plazas no están cubiertas, hay que hacer unos servicios, esto pasa. Yo digo mucho y distingo entre las horas físicas y las horas inventadas. Las horas físicas son que tú, una persona, dices, mira, tenemos que abrir esta tarde porque hay una jornada de becas que tenemos que tal y tienes que atender a la gente de 4 a 6. Pues son 2 horas. ¿Por qué? Porque está abierto de 4 a 6. Y luego están las que te capta uno que dice que es que he estado a 6 horas porque tengo que hacer un proyecto de no sé qué o tal y cual.
Tú has estado, o la policía, por ejemplo, pues si un turno, hay que tener un turno 24/7 y tienes policías de baja, tienes policías que no están en plazas cubiertas, pues lo tienes que hacer. Pues son horas. Eso es medible. El problema es cuando llegan y dicen, yo he hecho 20 horas. ¿Cómo que has hecho 20 horas? ¿Y por qué son 20 y no 15? Y no, es que, claro, ahí entraríamos en que si tú a un funcionario le pagas por hacer, por ejemplo, un proyecto fuera de la jornada laboral, le pagues una gratificación por hacer el proyecto. Pero en ningún sitio pone que te hay que cobrar horas extra. Eso no son horas extras. O sea, lo que quiero deciros o quiero que me entendáis es que establecer la equivalencia de que una gratificación es igual a una hora extra no es verdad. No está puesto en ningún sitio. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿tenéis alguna duda sobre esto? Que siempre suele haber, o suele haber comentarios o cosas y tal. Lo habéis entendido, ¿no? Lo que está cancelado son nunca ni fijas en su cuantía y ni periódicas en su devengo. ¿Por qué? Porque si fueran fijas en su cuantía y periódicas en su devengo, ya no leemos ni de productividad ni de gratificaciones. Teníamos que hablar de, por ejemplo, específicos, suele ser. Entonces, es un poco lo que os decía, ¿no? Toda la casuística que digo. Aquí hablamos un poco del deber ser, de cómo se articula, que lo sepamos, pero que luego no te extrañe que nos encontremos en el ayuntamiento y bueno, la administración en la que estemos, tampoco es que los ayuntamientos sean siempre lo malo de la película y nos encontramos pues alguna cosa. Mira, para empezar, soñamos porque no haya RPT y no esté esto bien regulado y no esté tal y no esté cual. Yo me encontraba que por ejemplo, y sirva de anécdota, en un pueblo en el que estuve, claro, pues tienes el caso del enterrador. Y luego me he dado cuenta que no es un tema tampoco tal. ¿Por qué? Pues porque resulta que esto es un enterrador que trabaja de 8 a 3 y a la gente la entierran por la tarde. Resulta que este hombre, cuando hace de enterrador, siempre es en horario fuera de jornada laboral y tiene que cobrar horas extra. ¿No? Y a través de la RPT no se le podría, uno, darle más específico por la penosidad de ir por las tardes o, dos, cambiarle el horario de trabajo y en vez de a las 8 que te a las 11. Se me ocurre. ¿Me entendéis un poco? Tal? Me decís, esto es un poco la mezcla de que, claro, tú tienes una RPT y esto lo tienes regulado. Este, por ejemplo, hay mil más, mil cosas, pues bueno, es decir, vas articulando y vas haciendo, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver los límites. Los límites del 861/86. Y aquí nos encontramos con que, primero, este es un cálculo que hace siempre pues, el interventor cuando hace el presupuesto. Hecho el presupuesto, bueno, pues tiene el interventor que calcular este margen. Esto es una cosa que está totalmente desfasada. El 86, yo creo que hoy en día es una cosa que dices, bueno, de hecho, también he ido al Tribunal de Cuentas a aclarar por esto. Y realmente hay veces que dices, hombre, a ver, es decir, no lo cumple en el presupuesto. Pero cuando tú vas al Tribunal de Cuentas, que es en la liquidación, lo sueles cumplir. Y dices, ¿cómo? Pues te voy a explicar muy fácil. Porque realmente tú, en el presupuesto, tienes todas las plazas cubiertas. ¿Vale? A veces hacemos la trampilla, entre comillas, de que si tú una plaza tiene que salir y el presupuesto viene en enero, hombre, enero, febrero y marzo no vas a hacer un proceso selectivo. Entonces, la presupuesta en 9 meses. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, es decir, no tienes secretario, pero sabes que el concurso vendrá no sé cuánto igual, pues puedes hacer lo mismo, ¿vale? Pero tú las tienes cubiertas. ¿Qué ocurre? Que cuando tú acaba el año te puede pasar lo mismo, se te haya ido uno. La policía, por ejemplo, al menos en el área que yo conozco, tiene mucha circulación, tantos años y se van. Entonces hay muchas vacantes, siempre están haciendo procesos selectivos y a veces que el cuerpo está completo, pero generalmente es muy difícil que así se dé. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces esos límites que no se cumplen en el presupuesto, cuando tú liquidas, sí, porque cuando llegas, una cosa es el crédito disponible y otra cosa es la obligación que has reconocido al final. De hecho, a mí, por ejemplo, en lo que yo conozco, del capítulo 1 de presupuesto de gastos, cuando luego liquidamos, me suele sobrar
Si no hiciera modificaciones a lo largo del año, hablando de 750.000 euros, me sobran fijo. Yo tengo un presupuesto de alrededor de verdad, 30, 25, 26 millones de euros. Los tengo en 40, pero como tenemos edificants y cosas de estas, programas de subvenciones gordos, ¿vale? Y ahora con los proyectos europeos sube a 40, pero realmente el presupuesto son de unos 28 millones, 26, 28 millones. ¿Vale? Del capítulo 1, que está entre 10, 12 millones, esto sí, me suelen sobrar esos 750.000, 800.000 euros. Entonces, claro, cuando luego va a ajustarse en esto, pero dice, los créditos y en su caso complementos de personales transitorios se han de restar a la masa retributiva local para cada ejercicio, excluida, y aquí damos una resta, el personal laboral, y los conceptos de básicas, ayuda familiar y complemento de destino. ¿Vale? Y además dice que es la masa retributiva global presupuestada, no ejecutada. Y decir, ¿por qué? Bueno, que lo pone así. ¿Vale? Entonces, tú le restas, es decir, coges el capítulo 1, le restas las retribuciones básicas, sueldos trienios, ¿vale? Le restas ayudas familiares, le restas el complemento de destino, le restas órganos de gobierno que cobren sueldos, eso el capítulo 1 se lo quitas, le restas el personal laboral y te da un número. Esa es la masa retributiva global ajustada. Vale, y dices, de ese número, ¿qué límites tienes? Bueno, pues ese límite tienes, y de cuidado, 75% para el complemento específico. ¿Vale? Incluyendo policía y bomberos. El 30% para la productividad y el 10% para gratificaciones. Entonces, para el específico, pues puede ocurrir que tú no llegues ahí. Entonces, tienes dos límites, igual que para la productividad, igual que para gratificaciones. Acordaros que teníamos ese límite global. Si a mí no me cuente películas, usted su capítulo 1 de personal, es decir, si órganos de gobierno no lo ponemos ahí, ¿vale? Es decir, si el alcalde cobra sueldo, dedicaciones, eso no lo ponemos ahí. Bueno, pues estos no pueden subir más, en términos de homogeneidad, cuidado siempre, más de un 2,5 fijo con las variables que hemos visto, que veo que ahora es la moda en que se pone. Pero luego, además, tú tienes otro límite, que es estos que hemos visto aquí, 75, 30 y 10. Y con eso tienes que jugar. ¿Vale? Entonces, que nos quede claro que el incremento de específico lo tiene que aprobar el Pleno, porque el límite global lo marcan los presupuestos del Estado, pero lo tiene que aprobar el Pleno, porque el específico lo aprueba el Pleno. Y luego, además, en la masa retributiva que tú presupuestes marca esto. ¿Qué ocurre? Vulneras esto. Pues vulneras esto, pero cuando te van a enjuiciar por vulnerar esto, que bueno, yo qué sé si a veces vulnerarlo puede ser. Hombre, yo entiendo que no es lo mismo saltarse el artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos del Estado, eso de acuerdo, que saltarse esto. ¿Vale? Y lo que me pasó a mí en mi experiencia es que puedes pensar que te lo saltes, pero cuando luego vas a ejecutar el presupuesto, pues resulta que los límites, vamos, no llegas ni por allá, pues porque hay muchas plazas que no están cubiertas. ¿Vale? Y ahí la pregunta que os hago es, ¿puede haber otro tipo de retribuciones, además de las que hemos visto? ¿Puede haberlas o no? Porque claro, después de todo esto que hemos visto, tendremos claro que es un tema polémico y que hay una presión, ¿no? Siempre entre lo que es pues, el empleador y los empleados en buscar en algunos artilugios y decir, por aquí ya no se puede. Bueno, vamos para allá. Entonces, ¿puede haber? Pues os lo digo ya. Cuando decimos, dice, ¿puede haber otro tipo de retribuciones? La respuesta es no. ¿Por qué? Os dejo aquí un ejemplo que es el referido a los premios de jubilación. ¿Vale? Es decir, había esto que eran los premios de jubilación anticipada, es decir, uno se jubilaba antes de tiempo y tal, y se establecía a través de las relaciones
del acuerdo de relaciones del puesto, de desempeño, del convenio colectivo, acuerdo como sea, relación de puesto de trabajo, ¿no? De las condiciones de trabajo, perdón. Bueno, pues decía esto, os dejo aquí dos sentencias del Supremo, una del 22, la misma del 23, que niega esto. Las gratificaciones, sea como le llames, en caso de jubilación anticipada, previstas en acuerdos tienen naturaleza de retribución. Y por consiguiente solo pueden considerarse ajustadas a derecho en la medida en que tengan fundamento en alguna norma legal de alcance general relativa a la remuneración de los funcionarios de la administración local. Y dado que en los casos que se ha visto ahí no hay ninguna, la conclusión es que dichos acuerdos eran inválidos. Y toca devolver. ¿Por qué? Porque exclusivamente básicas y complementarias, y son las que hemos visto. Entonces, si tú llegas y metes esto, por ejemplo, pues no. Porque si tú una gratificación es por servicios extraordinarios fuera de jornada laboral, o sea, no está pensado para esto. Entonces, por mucho que lo acuerdes en convenios colectivos, por mucho que lo digas en el acuerdo de relaciones de trabajo, de las condiciones de puesto de trabajo, en materia de funcionarios, es ilegal. Pero a lo que vamos aquí, que no hay más tipos de retribuciones que de las que aquí se ha hablado. ¿Y pasa con el personal laboral? Pues el personal laboral remite a el convenio colectivo, su contrato de trabajo, respetando lo que marca el artículo 21 del presente estatuto, que es lo que referíamos a la estructura. Quiere decir que el personal suele ser más o menos igual, ¿vale? Y lo ves en las partidas. Tienes 130 básicas, 132 complementarias y luego 131. Hablo de las partidas de la aplicación económica de gastos laboral temporal, ¿no? Cuando hablamos ya de la estructura de gastos, tienes ya pues, la 120.00, 120.06 son trienios, ¿vale? Pues un poco todo eso está marcado o se ven las diferencias en esto. Pero vamos, que nos remite al convenio colectivo y tal, pero cuidado siempre respetando lo que marca el 21 del Estatuto del texto refundido del BE. Vale. Dudas, comentarios, cosas. En las retribuciones diferidas, esto... esto es algo de lo que hablaba una ministra una vez. Yo eso sé que es algo está en algo de la seguridad social, pero no te sé decir. Yo solo miraré y tal. Pero las retribuciones diferidas no es una cosa nueva, es decir, no es un tipo de retribución. Es una retribución, es igual que la paga extra, no es un tipo de retribución, es una paga extra que tiene el componente tal y cual. Las diferidas creo que tiene algo que ver con la seguridad social, pero no te sé decir ahora, lo tendría que mirar. Ya en otra clase, pues eso lo comentamos a ver, ¿vale? Pero creo que era algo lo que te he explicado, por el tema de seguridad social. Pero vamos, miro y te digo. Bueno, pues ya hemos visto, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Hemos visto los derechos relacionados con la retribución, ¿no? No sé si hemos visto un poco todo esto. ¿Y ahora qué vamos a ver? Ahora vamos a ver los derechos relacionados con el tiempo. Es decir, jornada de trabajo, permisos, vacaciones, de los funcionarios. Bueno, pues la jornada de trabajo. A ver, la jornada de trabajo, bueno, pues nos encontramos con que el 94 de la Ley de Bases de Régimen Local la remite a los funcionarios del Estado. El artículo 47 del texto refundido del EBEP establece que las administraciones públicas establecerán una jornada general y, bueno, pues podrá ser una jornada a tiempo completo o tiempo parcial. Vale. No dice más, pero que, o lo que quiero deciros es que nos marca el 94 de la Ley de Bases del Régimen Local, nos remite al Estado. Podría remitir a la comunidad autónoma, pero remite al Estado.
Y en este caso, el Estado establece en el artículo 140, la adicional 144 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, establece una jornada de 37 horas y media. Y esto es aplicable a la administración local. Es decir, ¿de dónde vienen las 37 horas y media? Bueno, pues las 37 horas y media viene recogida en esta ley. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que, bueno, pues esto se ha ido modificando. Y nos encontramos que en la adicional 28 de la Ley de Presupuestos del 23, ¿vale?, modificó la adicional 144 de la Ley de Presupuestos del Estado de 2018. Y como es interesante, por ver un poco cómo está el tema, os he puesto en tachado lo que quita. Luego, en la nota de la ficha lo tenéis también puesto para que lo podáis luego repasar. Es decir, a veces interesa ver qué ha quitado la otra a la nueva, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Pues lo que dice es, pues mira, igual que pasa con la carrera horizontal que os he dicho antes, pues también pasa con el tema de la jornada laboral, que vamos directos a las 35 horas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez pues, se va apretando más, ¿verdad? Se va dándole vueltas, hasta que al final pues, llegaremos a las 35 horas. ¿Y qué se ha hecho ya? Pues se van quitando impedimentos. Lo tachado, pues será un impedimento. Entonces, ¿ahora qué se dice? Dice, cuidado. Dice, no obstante lo anterior, este es el punto 2. ¿Vale? Dice, cada administración pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas de trabajo ordinarias distintas de la establecida con carácter general. ¿Vale? Distintas. Y de aquí un poco a lo que se establece es a llegar a esas famosas 35 horas semanales. Dice, ¿y esto a qué lo vincula? Lo vincula a que tú tengas cubierto o tengas reducida esa tasa de temporalidad en el empleo público que no supere el 8%. ¿De acuerdo? Por eso, como consecuencia del proceso de estabilización que había de la Ley 20/2021, se ha llegado a esta jornada en algunos sitios de 35, porque como consecuencia de, como dice que tengas que llegar al 8%, esto en 2024, que es el año 12, que es lo que estamos hablando, por ejemplo, se ha reducido, y de hecho en mi se ha aprobado, la jornada laboral a las 35 horas. ¿Vale? La conclusión que te pone aquí ya no es que cumplas la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto. Lo que dice aquí es que era, digamos, el requisito que había antes, sino que cumplas con la tasa de temporalidad. Es decir, que no se supere el 8%. Y aquí así estamos. ¿Vale? Entonces, dice este artículo, dice, de acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, la regulación estatal de la jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto por que las mismas se apruebe una reducción de su jornada y horario de trabajo previo acuerdo de negociación colectiva. Es decir, que ya nos dice aquí que podemos establecer otra distinta siempre y cuando sea así. Y de ahí nacen esas 35 horas que se pueden hacer con la jornada partida, la jornada tal, la jornada cual. Pero bueno, el límite es que cumpla, es decir, al final es, mientras cumplas con la tasa de temporalidad, haz lo que quieras. Pero hay que acordarlo. Teletrabajo. ¿Por qué? Porque el teletrabajo es la moda. La moda, entonces, os puede caer en preguntas cortas a desarrollar y en los test. Y tenemos que tenerlo bastante claro. En este caso, fue introducido, al menos con mejor regulación, en el decreto ley 2920, ¿vale?, a través de una modificación del 47 del texto refundido del EBEP, en el BIS. Y aquí dice qué consiste, pues es una modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse siempre que las necesidades de servicio lo permitan. Claro, si uno es limpiador o es operario, pues no puede hacerlo. Es decir, y hablamos del puesto. Es decir, si puedes desarrollar tu puesto fuera del ámbito físico de tu trabajo, porque las tecnologías te lo permiten, pues fenomenal.
¿Se puede ejercer libremente? No. Tendrá que ser autorizada y será compatible con la modalidad presencial, ¿vale? Y tendrá carácter voluntario irreversible, salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. O sea, que no puedes tú llegar y decir, no, que yo ejerzo. No, ejerces, te lo tienen que aprobar. ¿Vale? Y que además, que te apruebe el teletrabajo no significa que no vengas a trabajar. Significa que tiene que estar así puesto. ¿Es un cambio en la relación del servicio? No. Es decir, el que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos derechos y deberes individuales y colectivos que los que tengan incluidos la prevención de riesgos laborales. Que decir que cuidado, que tienes que cumplirla en tu casa también. ¿Vale? Y dices, bueno, hago teletrabajo, estoy en casa, ¿y esto quién me lo prueba? ¿Quién me lo da? La administración. ¿Y eso solamente para funcionarios? No, para laborales también. ¿Vale? Y ahora entramos pues con todo el latiguillo que os dije. En la Comunidad Valenciana, artículo 76 de la Ley 421 de Función Pública Valenciana. En Cataluña, a ver, no se regula en el texto refundido. ¿Vale? Sí, habrá alguna regulación, algún decreto que desconozco, no se regula. El resto de entidades, en cuanto al Estado, en el 315/74 no se regula, porque ya aplicamos el texto refundido del EBEP. Extremadura, lo tenéis ahí regulado. En La Rioja, los que escuchéis de La Rioja, ha cambiado, hay una ley de mayo de este año, ¿vale?, que ha cambiado en las fichas anteriores, por favor, tenerlo claro. Está la ley también de junio de este año de Función Pública de Andalucía, que también lo regula. Castilla-La Mancha no cambia, Madrid no cambia, Galicia no cambia. País Vasco tenéis la ley 11/2022, ya hablábamos de ella antes. La Cantabria no lo regula. Y luego ya tenemos en Asturias nueva ley, la 2/23, que de marzo lo regula en el 132. Luego ya tenemos Baleares, Canarias, Murcia. Murcia lo ha hecho a través de adicionales en la normativa del texto refundido que tiene. Y luego ya Castilla y León no se regula. Y luego sí en Navarra, en el decreto foral 251/93 lo hace a través de la adhesión de una adicional 22ª, donde ahí habla un poco de, nombra, ¿no? Habla del teletrabajo. Bueno, respecto a todo lo que vamos a ver en cuanto a permisos, licencias, vacaciones y tal, es importantísimo el 142 del texto refundido del régimen local. ¿Por qué? Porque este es el que nos remite al Estado. Perdón, a la comunidad autónoma y supletoriamente al Estado. Luego, en todo lo que vamos a ver a partir de ahora, ¿vale?, aplicaremos la norma de la comunidad autónoma y, en su defecto, aplicaremos la normativa estatal. Pero es importante llevar el esquema de la normativa autonómica. Y dice, cuidado, os tengo aquí una sentencia, la tengo que citar, de 2 sentencias, del 2007 del Supremo y que la rectifica en 2020. Es decir, la llamada que el 142 hace a la normativa autonómica es a la normativa genérica autonómica. Es decir, que aquí lo que decían es, bueno, aquí dice función pública de la comunidad autónoma, pero refiriéndose al ámbito local. No, la general. Entonces tú tienes que ir a la normativa general. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos claro esto? Y, evidentemente, aunque tengo aquí otra sentencia del 2022, aunque esta remisión es a la comunidad autónoma y supletoriamente al Estado, tenemos que entender que, evidentemente, la normativa autonómica respeta la del Estado. Yo creo que es una verdad tal, pero bueno, tengámoslo claro. ¿Vale? Pero bueno, que este es el esquema. Comunidad autónoma y supletoriamente el Estado. Es decir, pero la del Estado. Es decir, y en lo que es básico, evidentemente es el texto refundido del EBEP. Pero bueno, en este caso es el tema así y tal. ¿Cómo queda esto además? Primera cuestión, efectos del silencio.
Lo digo porque cuando hablamos de silencio positivo o negativo, dos ejemplos. En el Estado hay un Real Decreto del 94 que establece, es decir, tú pides una compatibilidad, un permiso, vacaciones, etcétera, bueno, en qué plazo te tienen que resolver y los efectos del silencio. Lo tenéis a nivel estatal, luego con carácter supletorio, y, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana lo tenéis en la adicional 22 de la Ley 421. ¿Vale? Luego ya, en tener la curiosidad de mirar en vuestra normativa autonómica esto. Y lo establece también. Supongo que las nuevas, porque aquí se copian unas a otras, lo tendrán. Permisos. No voy a meterme muy en profundidad. Es decir, simplemente. Ahí os dejo para empezar un enlace, un artículo que me ha gustado sobre el régimen de permisos y licencias. Tengo que deciros que, a ver, la diferencia entre permisos y licencias es cada vez más vaga. O sea, no, un permiso es casi igual a una licencia. Si queréis una diferencia, los permisos serían autorizaciones del empleador para ausentarse durante un tiempo determinado del puesto de trabajo, mientras que la licencia implica una interrupción del puesto de trabajo. Pero esto cada día es más tampoco creo que un día sea así. Hoy la diferencia es que no hay ninguna. De hecho, es una cosa curiosa porque en el artículo 14 del texto refundido del EBEP, cuando habla de los derechos individuales, habla vacaciones, descansos, permisos y licencias. Pero cuando luego desarrolla, ahora veremos, artículo 48, es que no habla de licencias. ¿Vale? Y recordemos que el 142 dice que los funcionarios de la administración local tienen derecho a recompensas, permisos y licencias y vacaciones de acuerdo con la legislación de función pública de la comunidad autónoma y supletoriamente la del Estado. ¿Vale? Con tanto, tenemos esto. Comunidad autónoma. En la comunidad autónoma valenciana, bueno, porque estamos ahí en Valencia y tal, el artículo 80 es lo que lo regula y luego tenéis un decreto que es el que establece también de la Generalitat, que en nuestro caso pues sería de aplicación. ¿Vale? Cataluña 96, con un decreto también, una ley, perdón, que lo regula artículos 8 a 22 y luego ya tenemos toda la retahíla. Es una faena de chinos, ¿eh? La normativa. Aquí tenéis el Estado, Extremadura, Rioja y Andalucía, ¿vale? A ver, cada uno mirároslo, sobre todo en este caso, porque es lo que hay, ¿vale? Tenéis los enlaces en la ficha, luego lo miráis y cuando estudiéis esto, está bien que miréis lo que vamos a ver de 48 y tal, pero que miraros todo esto, porque además tampoco suele haber mayor historias, ¿vale? Bueno, aquí tenéis todo con las novedades de nada, todo, que yo creo que no me he dejado ninguna comunidad autónoma, ¿vale? Vale, permisos. En el texto refundido del EBEP. A ver, el texto refundido del EBEP, os voy a dejar aquí y voy a rapidito, porque además, para acabar pronto, que tampoco quiero acabar el tema este. En primer lugar, permisos. Por fallecimiento, accidente o enfermedad, se ha introducido nuevo. Hospitalización, intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo diario, primer grado de consanguinidad o afinidad, 3 días hábiles. En el tema 3 tenéis lo del grado de tema 3, de los interesados, para cuando hablamos de la recusación y todo esto y la abstención, de lo que es primer grado, segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando sea distinta localidad, 5 días hábiles, que es una manera que discutirá vosotros. Luego habla aquí de cuando sean de segundo grado de afinidad y consanguinidad, 2 días o 4 días. ¿Vale? Ahí tenéis la modificación que os decía, es del 2020. ¿Vale? Traslado de domicilio, 1 día, funciones sindicales, lo que establezca, exámenes finales durante el día de su celebración, luego ya también por lactancia hijo en 12 meses, luego está el permiso cuando hay otro progenitor que luego desarrolla, ahí tenéis toda esa normativa introducida por modificación del 2020. Simplemente apuntaros que en cuanto es del ámbito laboral, pero también se puede hacer aquí, sentencia del 18, dice que el permiso por lactancia, la negociación colectiva puede permitir acumular las jornadas completas de hecho, eso ya está superado y todo el mundo lo hace. También
una sentencia del 22 que vuelve a decir lo mismo. Es posible acumular de forma ininterrumpida el permiso por nacimiento, la lactancia y una excedencia por cuidado de menor. Es decir, son cosas que se pueden hacer y que hasta hoy superado, ¿vale? Luego también por nacimiento de hijos prematuros, ahí tenéis las ausencias que deja, con la guardia legal, con reducción de jornada de trabajo. Luego también atención a un familiar en primer grado, 50% de reducción de la jornada laboral. Luego ya pues por cumplimiento inexcusable de carácter público o personal o deberes relacionados con la conciliación de la vida personal y la vida laboral, bien, vale. Asuntos particulares, 6 días al año. Matrimonio, 15 días. Y luego tenemos otros que han sido modificados por la Ley de Presupuesto del Estado del 22, la final 26. Es decir, que esto, cada vez que hay una ley de presupuesto, lo tienes que mirar porque van cambiando cosas. En azul tenéis todo lo que es lo nuevo, ¿vale? Sobre todo que es el permiso por nacimiento para la madre biológica de 16 semanas con las peculiaridades, que es una novedad, que lo tenéis en azul, que es la letra pequeña de cómo se hace tal. En este caso, también permiso de adopción por guarda con fines de adopción, acogimiento, 16 semanas también. Ahí tenéis todos los requisitos. Acordaros que lo azul es lo novedoso respecto de la anterior regulación, ¿vale? Esto ha ido cambiando. El permiso de progenitor diferente a la madre biológica por nacimiento o guarda con fin de adopción, también 16 semanas, ¿vale? Toda la regulación que viene establecida por esa normativa. El permiso por razón de violencia de género sobre mujer funcionaria, que esto ya venía antes también. Luego también tenéis los permisos por cuidado de hijo menor afectado por una enfermedad grave, por un cáncer. También tenéis lo que afecta y cómo se regula. Luego también como consecuencia de actividad terrorista, ¿vale? Y ya estamos acabando las vacaciones. Por lo tanto, permisos, pues vamos a las vacaciones. Simplemente acordaros por los test, el artículo 50 del texto refundido del EBEP habla de 22 días hábiles. Acordaros que la adicional 14ª del texto refundido del EBEP establece que cada administración podrá establecer hasta un máximo de 4 días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados, ¿vale? Esos hábiles no se considera los sábados, ¿vale? Luego está el tema de que tú podrás, hasta los 18 meses, las que no hayas podido hacer, por las razones que pone aquí, podrás hacerlas, ¿vale? Se está prohibido que las vacaciones anuales retribuidas se sustituyan por una cuantía económica. Tenéis aquí la regulación en la Comunidad Valenciana. Lo digo porque la Comunidad Valenciana establece, bueno, pues un poco el tema de la incapacidad temporal también para el tema de las vacaciones, que es lo que hemos visto hasta ahora, pero haciendo caso a ese texto refundido, establecemos una serie de días en función de los años de servicio. Decimos 23, 24, 25, ¿vale? Hasta 26 días hábiles en función de esos años. Os dejo, como decíamos, normativa de la Comunidad Valenciana, Comunidad Catalana, y aquí os dejo toda la normativa en materia de vacaciones de las comunidades autónomas, que sobre todo acordaros los andaluces, los riojanos, los asturianos, bueno, pues que tenemos nueva normativa y que tenéis que tenerla establecida. Y en cuanto al personal laboral, 50 del texto refundido del EBEP se remite a la legislación laboral correspondiente, que básicamente vuelve a coincidir a través del convenio colectivo con lo que tenemos o con lo que se establece para los funcionarios. ¿De acuerdo? Vale, pues el próximo día la intención mía es acabar el tema. Es un tema muy largo porque son 205 fichas, y veremos el próximo día será ya, el año que viene, los derechos colectivos. Es decir, los derechos de los funcionarios, pero individual, de forma colectiva, ejercidos de forma individual, ¿de acuerdo? Y luego ya veremos incompatibilidades, situaciones administrativas, etcétera. Vale, pues nada. Hasta aquí.